Bendiciones para todos mis hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos para poder culminar este campestre. Y gracias a ustedes que nos invitaron y también gracias porque volvieron a venir hoy para tener la parte final. Ayer en la tarde nosotros vimos que Dios quiere despertar nuestras mentes por medio de las parábolas. Y fue la sierva del Señor la que dio ese pensamiento en la revista Instructor de los Jóvenes del 6 de mayo de 1897. Allí apareció el artículo donde ella dice que Dios quiere que nuestras mentes sean impresionadas, despertadas e instruidas por sus sagradas parábolas. Y que desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdades celestiales sobre la mente. Así que habiendo ayer estudiado una parábola con la cual el Señor impresionó nuestra mente, se me ocurrió que era bueno que hoy estudiáramos otra, porque sin duda el Señor, con esto que Él quiere, despertar la mente por medio de las parábolas, también quiere hoy que despertemos en algo que podríamos estar por allí inconscientes de eso. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dijo Jesús: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta parábola se le conoce también como la casa vacía y los 8 demonios. Y podría usted decir: pero yo no veo aquí por ningún lado que diga que esto es una parábola. Bueno, es que es el espíritu de profecía quien se refiere a este relato como una parábola. Y esta es una parábola a la cual nosotros debemos ponerle mucha atención, mis hermanos, porque se trata de la invasión del demonio en toda su plenitud en la vida del ser humano. El asunto es que ¿para quién fue contada la parábola? La sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice en el deseo de todas las gentes. Luego dice, añadió una amonestación a aquellos que habían sido impresionados por sus palabras, que le habían oído gustosamente, pero que no se habían entregado para que el Espíritu Santo morase en ellos. Así que ¿para quién era la parábola? Para aquellos que ya habían sido impresionados por sus palabras, que habían oído gustosamente, pero que tristemente no se habían entregado completamente para que el Espíritu Santo morara en ellos. En otras palabras, la parábola es para gente que ya conoce del Señor, que ya está en el camino de Dios. Miren lo que sigue diciendo esta sierva, hablando de esta parábola. En los días de Cristo, como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios habían quedado libres de los malos espíritus que dominaran su alma. Se gozaban en el amor de Dios, pero como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor, no se entregaban a Dios cada día para que Cristo morara en su corazón. Y cuando volvía el mal espíritu con otros 7 espíritus peores que él, quedaban completamente dominados por el mal. ¿Cuál era el gran problema? El problema era de que no permanecían en su amor y no se entregaban a Dios cada día.
Si no nos entregamos a Dios cada día, entonces no permanecemos en su amor cada día. Y Cristo no mora en el corazón cada día, y por lo tanto el mal espíritu ve un campo abierto para entrar. ¿Estaremos nosotros realmente reflejados aquí en esta parábola? ¿Estaremos nosotros de la iglesia remanente expuestos a esto que está escrito en la parábola? Yo creo que sí. Nosotros también hemos saboreado el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos hecho nuestra profesión de seguir a Cristo y hemos estado ya en este camino, algunos por varios años. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado de que verdaderamente nos hayamos entregado completamente? Yo quisiera poner un ejemplo que nos sirva de espejo de cómo esto puede suceder, porque uno se pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Que yo, siendo cristiano, de repente suceda que Satanás regrese a mí y regrese con más demonios y haga una invasión en mi vida. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, quiero que miremos un espejo en la Biblia de cómo esto se puede dar, y es el caso de Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6. Aquí las escrituras nos presentan el momento cuando Saúl fue escogido para ser rey de Israel. Dice que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, se les dice a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. A ver, hermanos, a ver cómo ustedes comprenden lo que le están diciendo a Saúl. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué significa la expresión ser mudado en otro hombre? Una transformación. Cuando el Espíritu viene a nosotros, viene con esa misión de transformarnos en otro ser humano, en otra persona, una nueva criatura, exactamente. Bueno, dice el versículo 9 ahora. Y sucedió, dice, que cuando él volvió la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios, ¿qué cosa? Su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos. Me llama mucho la atención dos expresiones que hemos leído aquí. Número 1, serás mudado en otro hombre. Y número 2, le mudó Dios su corazón. Esto no es otra cosa, hermanos, que una conversión. Esto no es otra cosa que un nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, eso es lo que Él busca, que nosotros seamos personas diferentes. Miren esta declaración comentando esta experiencia del rey Saúl. La sierva del Señor dice, Saúl se convirtió, dice, en un nuevo hombre. El Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. Esta instrucción, más el conocimiento espiritual de Dios que lo situó ventajosamente, debía unir su voluntad con la de Jehová.
Igual, hermanos, nosotros también ha sucedido cuando conocimos a Jesús, cuando nos bautizamos y el Espíritu de Dios vino a nosotros. El Señor nos dio nuevos pensamientos. El Señor nos hizo nuevas personas. El Señor hizo que nosotros viéramos las cosas desde otra perspectiva. Nosotros, por la gracia de Dios, ha ocurrido en nosotros un milagro. Y el que no crea que ha ocurrido un milagro, pues entonces nunca se ha convertido. Miren, hermanos, lo que dice esta sierva del Señor en esta otra declaración. Cuando Saúl se unió a los profetas en su culto, el Espíritu Santo realizó un gran cambio en él. La luz de la pureza y de la santidad divinas brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a principiar la guerra contra el pecado y contra Satanás. Y se le hizo comprender que en este conflicto toda la fortaleza debía provenir de Dios. El plan de la salvación, que antes le había parecido nebuloso e incierto, fue entendido por él. El Señor lo dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de fortaleza y gracia e iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y a su propio deber. Todo esto, hermanos, se dice de un hombre convertido, se dice de un hombre nacido de nuevo. Pero 3 capítulos más adelante nos presentan al mismo hombre, al mismo Saúl, que ya no está experimentando esto, que ya no ha permanecido en la relación esperada por Dios. Y vean ustedes lo que hace. Vamos a capítulo 13 ahora, 13, versículos 5 al 14. Dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel y eran 30,000 carros. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, por tanto me vi forzado y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo, hermanos. Se olvidó que tenía que esperar en Dios. Desesperado, confió en sus propios impulsos y en una forma autosuficiente usurpó funciones que no le correspondían y cometió el pecado de la presunción. Pues al fin y al cabo esto es del Señor. Esto es para Dios lo que voy a hacer.
Así que, ¿qué hay de malo? ¿Ya se tardó el pastor? Se tardaron aquí los que tenían que hacer lo que tenían que hacer. De todas maneras yo lo voy a hacer. Hermanos, el pecado de la presunción es presumir de que Dios de todas maneras va a aprobar lo que hago porque es de Él y es para Él, pero no soy yo el que ha sido escogido para hacer aquello. Uno debe tener mucho cuidado, hermanos, con esto, y hay que aprender uno a respetarle las funciones a cada quien. El diácono que no se meta al asunto del ancianato, y el ancianato que no se meta al asunto del pastor, y la diaconisa que no se meta al asunto de la escuela sabática, ni el de la escuela sabática que se ande metiendo con los del equipo de sonido. Dios a cada uno lo ha puesto a hacer algo y a cada uno le va a pedir cuenta de cómo lo haga. Pero algunas veces, hermanos, nos da eso en el pueblo de Dios, de usurpar funciones, de ponernos a hacer cosas para las cuales no nos han puesto. Aprendamos en esta ocasión de las cosas que no se deben hacer, esperar en Dios. Y en todo caso, pues hoy con la tecnología, pues imagínense en ese tiempo, no tenía Samuel celular ni Saúl celular, pero hoy todos tenemos celulares. Bien podríamos darle una llamadita al encargado del programa y decirle, mira, llegó la hora y no estás aquí, dime qué puedo hacer. Y que sea él quien te diga, hermano, mira, esto era lo que yo iba a hacer, hazlo tú. Pero no usurpes funciones si no te han puesto a hacer aquello. Hermanos, yo les aconsejo en el nombre del Señor que como pueblo de la verdad presente seamos un pueblo ordenado y un pueblo también sumiso los unos a los otros. Algo que he descubierto yo en este ambiente, me toca andar en muchos grupos de sostén propio, pero he encontrado algunos de ellos que todos quieren mandar. Todos quieren mandar. Y uno dice, ¿quién es el líder aquí? Porque aquí todos mandan. Aquí todos se dan órdenes entre ellos. Hermanos, eso da mal testimonio de qué clase de pueblo somos, porque suena como que fuéramos un pueblo desorganizado. Aquí tenemos a un hombre, Saúl, que tristemente pretendió de que al final pues era un holocausto, era para Dios, y qué de malo había que ofrecerlo. Pero encontramos nosotros que eso fue prácticamente el error más grande de su vida. Mire lo que dice la sierva del Señor, porque dice que él le dijo, tú te tardaste, le dijo, te tardaste, habíamos quedado en un tiempo que tú ibas a venir, pero te tardaste. Si es que Dios quería ver a ese hombre hasta dónde llegaba su paciencia. Mire lo que dice esta sierva. Al detener a Samuel, el propósito de Dios era que se revelara el corazón de Saúl, a fin de que otros pudieran saber cómo procedería en una emergencia. Se trataba de una situación que lo ponía a prueba, pero Saúl no obedeció órdenes. Pensó que no importaba quién o en qué forma se aproximara a Dios, y lleno de energía y complacencia propia, se adelantó para ejercer el oficio sagrado. ¿Era él sacerdote para que hiciera eso? No era sacerdote. Un hombre de armas, un hombre acostumbrado a guerrear, ahora haciendo un oficio sacerdotal. Bueno, dice la sierva del Señor, el Señor, dice, tiene sus instrumentos señalados. Y si estos no son distinguidos y respetados por los que se ocupan de la obra de Dios, si los hombres se sienten libres para desdeñar los requisitos de Dios, no se los debe conservar en puestos de confianza. En otras palabras, no se les debe dar cargo a ese tipo de personas que no respetan los instrumentos señalados, que no respetan a aquellos que han sido puestos en lugares para servir. Esas personas, dice, no se les debería de conservar en puestos de confianza. Mis hermanos, dice, ¿por qué razón? Porque no escucharían el consejo ni las órdenes de Dios por medio de sus instrumentos señalados. ¿Por qué? Porque no aceptarían que nadie les dé una indicación. Ellos nada más quisieran andar dando indicaciones.
hay ciertas cosas que nosotros tenemos que desaprender, porque posiblemente por allá así nos manejábamos, pero aquí en este pueblo remanente de la verdad presente, tenemos que aprender a reflejar el carácter de Cristo. Y tenemos nosotros que esperar el momento. Yo me veo expuesto, y creo que el pastor también. El pastor trabaja con estos muchachos y yo tengo allá también varios muchachos con los cuales trabajo. Y a veces se hacen cosas que no se hacen bien. Y uno quisiera a veces que las cosas se hagan bien para el Señor. Y de repente uno pues comete el error de señalar, quizás no en el momento adecuado ni la manera adecuada. Uno tiene que aprender, yo lo reconozco, yo le pido a mi Cristo que me ayude, de que uno debe de agarrar a la persona por allá aparte y abrirle el corazón y decirle: hermano, ¿no crees que de esta manera podría salir mejor? He observado que si lo hiciéramos así, sería más bonito para Dios. Creo que la persona se sentiría más estimulada a hacerlo mejor la próxima vez. Pero a veces yo mismo me he equivocado. Y en un momento de presión, en un momento de tensión, pues he llegado tal vez a decir alguna cosa no en el espíritu apropiado y no en el momento adecuado. Pero hermanos, nosotros estamos aquí para ser mejores cristianos. Nosotros estamos aquí para ser pues más sencillos, más humildes. Y el Señor para eso nos dio esta escuela. Porque esto es una escuela para que aquí aprendamos a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, nosotros podemos ver de que usurpar funciones, no respetar a los instrumentos señalados, no distinguir, no respetar a las personas que Dios ha puesto en su obra, eso el Señor no lo aprueba. Mire ahora lo que dice esta sierva, para cerrar esta declaración. A semejanza de Saúl, dice, este tipo de personas se apresurarían a realizar una obra que nunca les fue asignada. Y los errores que cometerían al seguir su propio juicio humano colocarían al Israel de Dios en una situación en la que su caudillo no podría revelársele. Saúl, dice, bien podría haber ofrecido una humilde oración a Dios sin el sacrificio, pues el Señor aceptará aún la petición silenciosa de un corazón abrumado. Pero en vez de hacer eso, violentamente se hizo cargo del sacerdocio. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros aprendamos de estas cosas y seamos más cuidadosos con los siervos y siervas que Dios ha puesto en su pueblo. Cada uno haga su ministerio de la manera más linda para Dios y deje que los demás hagan el de ellos. Y si algo debe recomendar o sugerir, ore primero para hacerlo, para que así el Espíritu Santo se manifieste en todo lo que hacemos para el Señor. Bueno, Samuel se tardó, pero hemos visto que fue el plan de Dios que se tardara para que se revelara verdaderamente cómo aquel hombre procedería en una situación de emergencia. Y lamentablemente, miren lo que sucede. La sierva del Señor dice: la acusación contra Samuel motivó un nuevo pecado, porque cuando Samuel llegó y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? ¿A quién le echó la culpa a Saúl? A Samuel. Tú te tardaste, le dijo. Yo no me hubiera puesto a dirigir la Santa Cena si tú no te hubieras tardado, pero tú te tardaste. Yo no me hubiera puesto a bautizar a la persona si tú no te hubieras tardado. Hay ciertas cosas que Dios permite que pasen para probar nuestro carácter. Bueno, dice que lo acusó prácticamente a Samuel. Dice: Saúl se esforzó por vindicar su propia conducta y culpó al profeta en vez de condenarse a sí mismo. Hay muchos, dice, hoy en día que como Saúl están ciegos ante sus errores. Y cuando la hermana estaba cantando ese himno, me quedé meditando. De verdad que nunca vemos nuestros errores. Hay muchos hoy día, dice, que como Saúl están ciegos ante sus errores. Y cuando el Señor procura corregírselos, reciben el reproche como un insulto y encuentran faltas
en el portador del mensaje divino. Debiéramos cuidarnos, dice, de no tomar sobre nosotros responsabilidades que Dios no nos ha autorizado llevar. Con frecuencia los hombres, dice, tienen una estimación demasiado elevada de su propio carácter o capacidad. Quizás creen que son competentes para emprender la obra más importante, cuando Dios sabe que no están preparados para cumplir correctamente el deber más pequeño y humilde. Hermanos, esto es una advertencia. Es una advertencia para nosotros, porque sin duda todo esto sucede porque por allí algo ha ocurrido en la relación con Dios. Algún descuido ha habido, de manera que ya no nos dirige el Espíritu de Dios, sino que somos dirigidos por nuestro propio espíritu. Hermanos, nosotros podemos ver de que tristemente, posteriormente de Saúl, se dijeron las palabras más tristes. Pues vean lo que dice el versículo 11 del capítulo 15. Capítulo 15, versículo 11. Mire lo que dice Dios. Me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y hermanos, le mandó un mensaje a Saúl por medio de Samuel, nuestro Dios. Pero qué tremendo mensaje el que le da, versículo 23. Siempre de 1 Samuel 15. Le dijo, porque la rebeldía, le dijo, es como el pecado de adivinación, y como iniquidad de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y el verso 26 dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué triste que Dios lo desechara. Pero ¿por qué tanta decadencia espiritual? Por esto que está aquí en esta declaración. Dice, cuando Saúl se desvió de la reprensión que le mandó el Espíritu Santo de Dios y persistió en justificarse obstinadamente, rechazó el único medio por el cual Dios podía obrar para salvarlo de sí mismo. ¿Qué había pasado? Se había separado voluntariamente de Dios. Y hermanos, ahora que se había separado voluntariamente de Dios, el Espíritu Santo ya no podía seguir con él. Pues vean lo que dice el verso 14 del capítulo 16. Dice, capítulo 16, verso 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cuál es la lección que aprendemos hasta aquí? Que el que no se somete plena y completamente a Dios queda expuesto al control de un espíritu malo. Es por eso, hermanos, que Jesús contó la parábola del espíritu inmundo que vuelve, para que tengamos cuidado. Porque si nosotros, habiendo conocido ya tantas cosas de parte de Dios, no estamos sometidos a Él completamente, corremos el riesgo de que un espíritu malo pueda venir a nosotros. Por eso en la parábola ustedes pueden ver que el Señor dice que el espíritu había salido del hombre. Y este hombre andaba ahora por lugares, este espíritu andaba ahora por lugares secos, buscando reposo, y no lo hallaba. Pero mire lo que dice el espíritu malo, hermanos, acerca de nosotros. Bueno, me gustaría, lo tengo en la pantalla, pero si quieren vamos a la Biblia para que lo vamos a leer. Mateo 12 otra vez. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo
y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. El hombre de la parábola, de quien salió el espíritu inmundo, somos nosotros. Somos nosotros los que en un momento de nuestra vida hemos experimentado la conversión y el espíritu de Satanás ha salido de nosotros. Pero es interesante lo que él piensa de nosotros. Él dice, volveré a mi casa de donde salí. Él sigue pensando que nosotros somos su casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice el Señor, la halla esa casa desocupada, barrida y ordenada. Y entonces dice, va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y ahora entrados moran allí y hacen del postrer estado de aquel hombre algo peor que el primero. ¿Cuál era el problema del hombre? La casa aquí es símbolo ¿de qué? Bueno, es símbolo de nuestro corazón. Cuando él dice, vuelvo a la casa a de donde salí, él viene a mí y él entonces encuentra mi casa. ¿Cómo la encuentra? El gran problema es que él encuentra mi casa vacía. La encuentra ordenada, pero está vacía. Es como cuando venimos el sábado, miren aquí bien ordenadito se mira uno, ¿verdad? Con su trajecito, con su saco, con su corbata. Bien ordenadito se mira uno. Pero aquí adentro, allí bien adentro, realmente ¿cómo está uno? Es posible que estemos vacíos. Es posible que impresionemos a la gente, que aparentemos, pero en nuestro interior realmente estamos vacíos. Solo lucimos ordenados nada más. Bueno, mire lo que dice esta sierva hablando de este hombre. El hombre dice representado en la parábola, por eso yo les digo que es parábola. El hombre representado en la parábola rompió lazos con Satanás. Se negó a hacer su obra. Pero su problema fue que luego de haber barrido y adornado su hogar, no invitó al huésped celestial. Sí, sacó la música, sacó las películas, sacó muchas cosas, limpió su vida, pero no invitó, dice, no invitó al huésped celestial. Y el huésped celestial es el Espíritu Santo. Dice esta sierva, no basta con tener un corazón limpio, debemos llenar el vacío con el amor de Dios. El alma debe ser adornada con las gracias del Espíritu de Dios. Una persona, dice, puede abandonar muchos malos hábitos y no por eso ser genuinamente santificada, pues no está en relación con Dios, no se ha unido con Cristo. Y por eso es que nosotros, aún en el pueblo remanente, en la verdad presente, seguimos siendo igual como éramos antes. Y la gente viene aquí y dice, yo no veo cambios. Dicen que se salieron de un lugar porque había apostasía, pero la apostasía todavía la tienen ellos en su corazón. ¿Dónde está el problema? El problema es, hermanos, que vacíos nos movíamos por allá y vacíos nos seguimos moviendo por aquí. Y Satanás no es tonto. Él dice, voy a regresar a mi casa, dice. A ver, dice ese Orlando enamorado que ya tiene tantos años, voy a regresar a mi casa, a ver cómo la encuentro. Y ese día que él decidió regresar, me encuentra que ese día yo no estudié la Biblia en la mañana, ese día yo no había orado, y por lo tanto, ¿él cómo me encuentra? Y dice él, ahora me le meto. Y entonces empiezo en una media discusioncita con mi esposa, en un medio desacuerdo, saco a mi viejo hombre y wow, de repente aquello se volvió terrible allí en mi relación con ella. Porque estaba vacío, Orlando enamorado estaba vacío. Y Satanás dijo, este es el momento. Jesús contó la parábola, hermanos, para gente, dice, que habían oído sus palabras, pero que no se habían entregado completamente a Dios cada día. Cada día.
Lo de ayer no te sirve para hoy. Y lo de hoy no te sirve para mañana. Cada día debemos entregarnos a Jesucristo. Miren esta otra declaración. Dice que cuando hacemos eso cada día, el enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo. ¿A quién? Al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del maligno. Se ha prometido lo siguiente: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No hay poder, dice, no hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Muchas veces, dice, las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Hay un gran poder, dice, en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que ser mujeres y hombres de oración todos los días, para que el enemigo no nos encuentre vacíos. Sigue diciendo esta sierva: el enemigo impide que muchos de ustedes oren, diciéndoles que no sienten lo que oran y que sería mejor que esperaran hasta que adquieran más del espíritu de intercesión, porque de otra manera sus oraciones serían una burla. No, dice la gente, mejor ore usted por mí porque a usted Dios le oye, dice la gente. Esas son cosas que Satanás te ha dicho, hermano. Dice, pero ustedes deben decirle a Satanás, cuando les viene con esas ideas, ustedes deben decirle: escrito está que los hombres deben orar y no desmayar. Debemos orar hasta que tengamos el peso de nuestros deseos sobre nuestra alma, y si perseveramos, lo tendremos. El Señor nos imbuirá con su Santo Espíritu. El Señor sabe y el diablo sabe que no podemos resistir las tentaciones de Satanás sin poder de lo alto. Por esta razón, el maligno busca impedir que nos aferremos de aquel que es poderoso para salvar. Nuestro Señor lo hizo nuestro deber, tanto como nuestro privilegio, el conectar nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra necesidad con su fortaleza, su sabiduría, su justicia. Él une su poder infinito con el esfuerzo de seres finitos, de manera que estos resulten más que victoriosos en la batalla contra el enemigo de sus almas. Hermanos y hermanas, anoche yo estaba pensando, ¿y qué predico mañana? Y el Señor, yo cuando no encuentro qué predicar, yo lo que hago es que me acuesto. Me acuesto y ya digo, mañana algo va a decir el Señor. Y a las 4 de la mañana el Señor me estaba impresionando. Me despertó y me dijo, la casa vacía y los 8 demonios. Hay mucho pueblo en la verdad presente que está vacío. Con todo y el mensaje de los 3 ángeles, con todo y la reforma pro salud, con todo y este cúmulo de verdades que entendemos, pero muchos vacíos. Así que Dios ha querido, hermanos, con esta parábola despertar nuestra mente a la necesidad de estar llenos de Jesús. Mire esta sierva lo que dice en cuanto a la oración: que nadie se desanime, porque Jesús vive para interceder por nosotros. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar.
Y Cristo está interesado en nuestro bienestar. Él ayudará a todos aquellos que lo invocan. Debemos mezclar fe en todas nuestras oraciones. No podemos bajar a Cristo, pero por la fe podemos elevarnos a la unidad y a la armonía con la perfecta norma de justicia. Tenemos un enemigo astuto que enfrentar y conquistar, pero podemos hacerlo en el nombre del Todopoderoso. Él no nos tiene que ganar. Bueno, usted dirá, pero ¿cuáles son esos 7 espíritus inmundos con los cuales Satanás viene a mí? Bueno, hermanos, no vamos ahora a estudiar los 7, pero aquí se los pongo en la pantalla, con sus citas bíblicas para que usted lo estudie en su casa. Miren, cuando nosotros nos bautizamos y luego empezamos nuestro caminar con el Señor, allí ocurrió algo que Dios hizo con nosotros. Hizo algo como lo que ocurrió con Saúl. Nos mudó pensamientos, nos mudó en otras personas. Y comenzamos bien. Satanás salió de corrida de nuestras vidas. Pero como él dijo, voy a regresar a mi casa a ver cómo la encuentro. Y cuando resulta que regresó a la casa, nos encontró vacíos, sin oración, sin estudio de la Biblia. Dijo él, me les voy a meter a esto, dijo, con otros espíritus que no han llegado todavía a ellos. Y entonces metió, hermanos, allí el espíritu de envidia y de la crítica. Metió también allí el espíritu del chisme. Metió también allí el espíritu de los celos. Celo espiritual y celo carnal. Es verdad que a veces los hombres damos motivos para que las mujeres sean celosas, pero también es verdad que las mujeres muchas veces en ese celo enfermizo se dejan usar por Satanás. Hermanos, son espíritus del demonio. Y son espíritus del demonio que están arruinando hogares. Bueno, los espíritus de lascivia, esa morbosidad, esa pornografía, esa morbosidad que entra por los ojos, por la mente, es un espíritu del diablo. Y los espíritus de orgullo, todos estos espíritus han llegado a nosotros porque ha encontrado el enemigo nuestra casa como vacía. Mire lo que dice esta sierva del Señor. Mis hermanos, dice, a Dios le duelen vuestra envidia, vuestros celos, vuestra amargura y disensión. En todas estas cosas le estáis rindiendo obediencia a Satanás y no a Cristo. Cuando vemos hombres que son firmes en sus principios, intrépidos en el cumplimiento del deber, celosos en la causa de Dios y sin embargo humildes, mansos, tiernos, pacientes para con todos, perdonadores, que manifiestan el amor por las almas por las cuales Cristo murió. Cuando vemos esos hombres, dice, no es necesario que preguntemos si son ellos cristianos, porque demuestran, dice, de una manera inconfundible que han estado con Jesús y que han aprendido de Él. En cambio, dice, cuando los hombres manifiestan los rasgos opuestos, cuando son orgullosos, vanidosos, frívolos, amadores del mundo, avaros, no bondadosos, censuradores, no es necesario, dice, que se nos diga con quién se han estado asociando, ni quién es su amigo más íntimo. Puede ser, dice, que no crean en la hechicería y no obstante tienen comunión con un espíritu del maligno. Hermanos, cuando yo estudio esto a mí me da temblor, hermanos, y veo cuán necesario es que no me descuide de mi relación con Cristo. Si me descuido de mi relación con el Señor, ya me dijo el Señor, mira, ese dice que tú eres su casa y ese dice que va a regresar a ver cómo te encuentra. Sigue diciendo esta sierva, nadie está más lejos del reino de los cielos que los formalistas que se justifican ellos mismos, llenos de orgullo por lo que han logrado, mientras que están
completamente vacíos del Espíritu de Cristo. Mientras la envidia, los celos, el amor por el halago y la popularidad los controlan. Pertenecen, dice, a la misma clase a la cual Juan llamó generación de víboras, hijos del maligno. Entre nosotros, dice, se encuentra este tipo de persona, invisible e insospechado. Sirven a la causa de Satanás de manera más eficaz que el libertino más vil, porque éste no disfraza su verdadero carácter, sino que demuestra lo que es. Bueno, hermanos, este es el momento para que nosotros pensemos por qué tenemos la conducta que tenemos. Este es el momento para que pensemos por qué reflejamos el carácter que reflejamos. Este es el momento para que nosotros pensemos por qué yo tengo esta manera de ser. ¿Por qué esta verdad presente a mí no me ha santificado? Se ha convertido en una teoría hermosa para mí, que asevero que es verdad, pero realmente no ha producido un cambio en mí. Estamos viendo la causa. ¿Por qué es? Sigue diciendo esta sierva del Señor. Si abrigamos un espíritu de conflicto con alguien, salgamos y hablemos del amor de Cristo a las almas que necesitan un testimonio en favor de la verdad. Hablemos de la hermosura de Cristo. ¿Y qué va a pasar con ese espíritu maligno? El espíritu maligno que ha estado en el corazón, ¿qué va a pasar? Se va a apartar. Necesitamos experimentar la victoria sobre el enemigo y aferrarnos de uno que es poderoso. No podemos permitirnos la pérdida de la vida eterna. Termino esta reflexión con lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice el apóstol, Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En parábolas para despertar la mente, el Señor quiso esta mañana despertarnos a la necesidad de no tener nuestra casa vacía, sino llena de la presencia de Cristo. Que el Señor les bendiga.